que se ha convertido los fraccionamientos en la carretera Chapala, también es un tema para abordar. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con otros fraccionamientos como Santa Fe, en donde el hacinamiento de repente genera violencia, porque tienes un espacio de 3 por 3 metros en el que viven 8 personas, sí. Y entonces es prácticamente imposible la convivencia y es aquella una bomba de tiempo, ¿no? Sí, a ver si la respondes doble. Se liga a la pregunta que hace esta persona, otra de Alonso, en donde habla del crecimiento horizontal y claramente también Tlajomulco en administraciones anteriores contribuyó a que esta ciudad se expandiera. Entonces, sí, va junto con pegado. Crecimiento horizontal, vertical y el tema que plantea este otro... Bueno, lo que pasa es que el tema de los fraccionamientos convertidos en tierra de nadie, yo digo, no me atrevería a decir que los fraccionamientos de la carretera Chapala, me imagino que se refiere a la zona de Agaves, Rancho Alegre, Silos, toda esa zona de fraccionamientos se hayan convertido en tierra de nadie. Tienen problemas serios. La zona que tiene más problemas, por ejemplo, de abasto de agua. No hay agua. Ahí se han perforado un montón de pozos y simplemente no sale agua. La pregunta es por qué se permitieron fraccionamientos en donde no hay agua. Claro. De entrada, ¿no? Por supuesto no lo hicimos nosotros y ahora estamos viendo cómo resolver el problema. Pero ese tipo de situaciones lo que te van generando es un ambiente de desesperanza en la comunidad. Es decir, pareciera que no tiene solución los problemas que los aquejan. Nosotros estamos trabajando en ella, pero hay un problema de fondo que tiene que ver con el modelo de vivienda de la política nacional de vivienda. Es decir, tú hablabas de hacinamiento como un factor que te genera todos estos fenómenos de desintegración social, de falta de vida comunitaria, de detrimento de la calidad de vida, de deterioro, perdón, de la calidad de vida. Creo que es un asunto que difícilmente un gobierno municipal puede resolver. Es decir, ¿por qué la gente vive en estas casitas tan chiquitas que me parece no te generan condiciones para generar, insisto, un nivel de vida apropiado, condiciones adecuadas para que se pueda desarrollar la familia? Es decir, tantos y tantos fenómenos que se traducen en violencia, en delincuencia, en ruptura del tejido social, son fenómenos que propicia la política de vivienda nacional. Y hay una respuesta permanente. Esas son las casas que puede comprar la gente, ¿no? Es decir, está ligado a un problema estructural. Claro, el 95% de la demanda de vivienda en este país es vivienda de interés social y vivienda popular. Y con ese argumento, el Estado construye permanentemente también su justificación de por qué se hacen ese tipo de casas y por qué se hacen este tipo de fraccionamientos. Y también hay un asunto cultural, el tema de la vivienda horizontal. Dicen en la política nacional un argumento que prevaleció durante muchos años, que a la gente en México no le gustaba vivir una encima de otra, que preferían vivir, aunque sean casitas chiquitas, pero extendidos. Yo acabo de estar en el inicio de un fraccionamiento de interés social y de vivienda popular que tiene vivienda vertical. Y lo que se generó con el proyecto de vivienda vertical es que pudiste ampliar los espacios. En vivienda económica pudiste generar, en lugar de una recámara, 2 recámaras al mismo precio. Y entonces creo que son paradigmas que se tienen que ir rompiendo poco a poco. Lo que sí es cierto es que la ciudad no puede seguir creciendo hacia los lados. Tenemos que empezar a analizar, y no en Tlajomulco, habría que empezar por Guadalajara y Zapopan, a ver cómo densificas la ciudad y cómo aprovechas la infraestructura que ya tienes en muchas zonas y en muchos municipios importantes del área metropolitana. Enrique, en este tema de la violencia intrafamiliar, también uno de los graves problemas es que los trabajadores, por ejemplo, que viven en Tlajomulco y que trabajan en la zona metropolitana de Guadalajara, llamemos Guadalajara y Zapopan, probablemente el tiempo de traslado son 2 horas, 2 horas y media, no lo sé. Y esto lo que ocasiona es que salen muy temprano, la señora está dormida, los hijos están dormidos, llegan muy tarde, lo mismo, no hay ninguna convivencia familiar, y esto se puede abatir con 2 cosas: llevando el empleo a Tlajomulco, sí, o teniendo sistemas de transporte eficiente, sí, algo que ha sido recurrente en los tweets que estamos recibiendo es cómo se puede resolver el problema de transporte público y, en el caso específico de Tlajomulco, cómo poder hacer que estos trabajadores puedan llegar mejor. Se tienen que hacer las 2 cosas, es decir, tienes que generar condiciones para que la inversión productiva se asiente en el municipio, para generar empleo cerca de la gente, pero también tienes que tener las facilidades para que la gente se transporte y se desplace de Tlajomulco hacia el resto de la ciudad. El debate sobre el transporte público, que es, bueno, sin lugar a ustedes lo han visto, tal vez el tema más recurrente en las preguntas, me parece que está abierto, que acabamos de vivir episodios hacia finales del año pasado verdaderamente interesantes y todavía abiertos al debate,
Es decir, toda esta discusión, y aquí sigue apareciendo en el Twitter, de si el macrobús o no el macrobús, Exacto. de si el tren eléctrico o no el tren eléctrico. Me parece que el hecho de haber, cuando menos, generado un consenso respecto a la línea 3 del tren eléctrico es un avance, nomás que hay un problema, perdimos 1,000 millones de pesos antes, y en este momento no los hay, ¿no? Hay 100 millones de pesos etiquetados, y el proyecto de la línea 3 cuesta 7,000 millones de pesos, y hay 100. Creo que aquí hay un tema importante, ¿no? Es decir, y a lo mejor yo lo dejo aquí para también abrir la discusión. Yo sí creo que es incorrecto el plantear la discusión sobre el transporte público en función de si estás a favor o en contra del macrobús. Es un primer tema. Un segundo tema que me parece importante es entender que llevamos casi ya 5 años y lo único que se ha hecho es una línea de BRT. En 5 años de trabajo. Y llevamos 2 años los gobiernos municipales en un ejercicio autocrítico y hemos inventado todo tipo de trenes voladores, tranvías, y nada ha jalado. No ha jalado nada. Llevamos casi 2 años y no se ha empezado nada. Lo único que hay más o menos avanzado es la línea 3 del tren eléctrico, pero a nivel papel. Y la verdad es que la ciudad, al ritmo que va creciendo, no puede permitirse el que pasen tantos años sin acciones concretas. Yo creo que es sin duda uno de los grandes temas pendientes. Yo diría, en términos prácticos, que el asunto relacionado con el transporte público y los temas relacionados con el abasto de agua son 2 de los grandes pendientes en la agenda metropolitana en este momento. Ok. Pero no dicen si están de acuerdo con el macrobús o no, ya le dieron vuelta. Pero, ¿lo ves como un sistema multimodal? O sea, debe de haber macrobús, debe de haber tren eléctrico, debe de haber muchas cosas, ¿no? Permite justamente combinar diversas formas de transportes que van desde las ciclovías hasta el transporte, incluso hay quienes apuestan al metro, con todo y lo costoso. Hablan de tren ligero, hablan del BTR, hablan de las alternativas que puede albergar la ciudad, según los estudiosos. Pero ahora sí que es un tema que se va moviendo más en el ámbito de las capacidades de inversión pública, ¿no? Pero ¿por qué será que...? A mí el macrobús no me desagrada, ¿eh? No, ni a mí, la verdad, pero sí se generó todo un movimiento que también generó muchas sospechas de querer convertir el macrobús en la panacea, ¿no? En la solución a todos los problemas del transporte público. Única, además, ¿no? Es decir, o era macrobús, y si no, no había nada, ¿no? Yo creo que eso también complicó muchísimo la posibilidad de encontrar soluciones y hubo cerrazón de las dos partes en el debate, sobre todo al final del año pasado, ¿no? No, y sobre todo lo que se afectó a la gente. Claro. Porque con el macrobús se afectó a dos tipos de personas. Primero, los que tomaban un solo camión, por ejemplo, el 258, que podía ir desde casi por Plaza del Sol hasta Oblatos, exacto. Y ahorita no, ahorita justo porque lo sacaron de la calzada, tiene que tomar un camión que lo lleve al macrobús, que es una línea de conexión, luego tomar el macrobús y luego tomar otro camión. Pero además las líneas que hicieron de conexión no pasan con la frecuencia con la que pasaba su camión. Es decir, ahora la solución resultó peor que el problema, porque hacen más tiempo y tienen que tomar 3 camiones en lugar de 1. Entonces no fue bien pensado la solución. ¿Tú crees que la gente que usa el macrobús no está satisfecha con el funcionamiento del macrobús? Yo estoy convencido de que no. Órale. Al menos la gente que hacía este tipo de transversales, ¿no? Si vas de Gobernador Curiel al zoológico, no creo que tengas problemas, y a lo mejor vas mucho más rápido porque hay unos que son express. Pero por otra parte además se afectó a los que circulan por la calzada de Independencia. Hay horas en que ni siquiera es una hora pico y te encuentras con que hay embotellamientos en la calzada de Independencia. Entonces hay mucha gente, sobre todo taxistas y automovilistas, que están enojados con el macrobús porque se les quitó un carril en la calzada de Independencia. Yo creo que es urgente hacer algo y la falta de recursos es evidente. O sea, este asunto de que no se perdían los 1,000 millones, ya vimos que sí es cierto, se perdieron los 1,000 millones, para bien o para mal, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el BRT, con el macrobús, pero el dinero se perdió y no ha regresado de ninguna forma, ¿no? Y estas promesas de que no importa, en lugar del BRT vamos a hacer un tranvía o vamos a hacer un tren volador o un tren eléctrico, pues no ha jalado nada. No tenemos ni siquiera los estudios técnicos terminados para saber cómo nos vamos a mover en la ciudad. Bueno, lo que pasa es que tú recuerdas, estuvimos en más de alguna mesa que fueron muy interesantes. Yo me acuerdo muy bien los debates como bizantinos que teníamos cuando nos reuníamos los presidentes municipales. Tú estuviste en más de alguna. Y la verdad es que se hablaba permanentemente de que no había un plan de movilidad. Bueno, sí lo hay. Se dijo muchas veces, hay un plan. Tú puedes estar en contra o a favor del plan, puedes decir que está bien o que está mal, pero hay un plan y una visión sobre lo que tenga que ser la movilidad en la ciudad. Nadie debatió nunca sobre ese documento. O sea, lo que se generó es una serie de ideas sueltas que
me parece que era como llevar la discusión al principio, no había un punto de partida, y en ese sentido yo sí creo que la politización del debate sobre el transporte público generó que la ciudad perdió una gran oportunidad. Es decir, yo no quiero asumir una postura de decir tener razón el gobierno del Estado, pero de que se perdieron 1,000 millones de pesos, se perdieron. Eso es innegable. Y de que ¿no? se perdió tiempo, se perdió, porque seguramente vas a terminar tu gestión, seguramente va a terminar la gestión de Emilio, seguramente terminará la de Aristóteles y la de Yelma, y no van a haber concretado ningún proyecto de movilidad y de transporte, ni siquiera tren volador, BRT o nada. En este año que les falta no van a poder construirlo. No lo van a poder inaugurar. ¿Qué pasó con aquel proyecto que habían pues acordado entre City, el de Bielma, Castro, Emilio, Alfaro, ¿no? Que era un revoltijo de todo? O sea, ¿no acabó funcionando algo? Sirvió para generar un consenso que nos permitió llegar a la ruta final del debate sobre el presupuesto federal el año pasado. Pero recordarás que en aquel momento Aristóteles dijo, pues sí, muy bien su City, pero yo no le entro. Y entonces ¿no asistió a aquella reunión en Casa Jalisco? Hubo tantas historias, ¿no?, sobre el debate en el Congreso, que hubo una discusión muy fuerte entre Jorge y Héctor Bielma, bueno, en fin, un debate muy amplio que luego lo que generó es que a Jalisco, a la ciudad de Guadalajara, para temas de transporte público le dejaron etiquetados 100 millones de pesos nada más, ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias. Yo creo que el debate sobre el futuro del transporte público es una de las grandes lecciones que nos deja el año anterior en términos de el ejercicio de gobierno, en términos de la coordinación entre municipios metropolitanos con el gobierno del Estado, y creo que la primera lección, cuando menos en lo que a mí respecta, es urge que exista una instancia que evite que los debates sobre los temas de la ciudad se conviertan en debates políticos. Tienen que ser debates técnicos, porque jamás yo escuché, tú estuviste en estas mesas, yo jamás escuché un argumento técnico. Escuché un montón de ideas, un montón de ocurrencias, un montón de grillas, pero nunca argumentos técnicos, y por eso pues la posibilidad de crear un Instituto Metropolitano de Planeación como uno de los temas centrales en la agenda de coordinación metropolitana es verdaderamente Fíjate, urgente. justamente sobre ese asunto te pregunta Horacio Villaseñor, dice que ¿qué pasó? Pues después de 6 meses de aprobar la Ley de Coordinación Metropolitana no hay convenio, ni siquiera se ha instalado la Junta de Coordinación, ni siquiera se ha tomado, pues digamos, el primer paso para que ya haya una coordinación decisiva en ese y otros temas. Fíjate que tiene toda la razón. O sea, a mí me tocó coordinar, yo fui el primer presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Congreso, que no existía. Me tocó coordinar durante 3 años la reforma metropolitana, que hoy se habla de la Ley de Coordinación Metropolitana, pero la Ley de Coordinación Metropolitana no es más que el eslabón final de una serie de reformas que permitieron llevar el tema metropolitano a la agenda del Poder Legislativo. No existía el tema, es decir, no era un tema de debate. En la anterior legislatura se reformó la Constitución para crear las figuras desde la Constitución que nos permitieran tener un modelo de coordinación efectivo. Esta reforma de la Constitución fue impugnada por el municipio de Zapopan, por Juan Sánchez Aldana, que dijo que la reforma era inconstitucional. Hubo una controversia constitucional que se ganó apenas hace 2 meses, es decir, 2 años y medio después, la Corte dijo la reforma constitucional que se hizo en materia metropolitana no violenta la autonomía municipal. Luego se hizo el Código Urbano, que incluyó un título específico sobre el tema metropolitano. Luego hicimos la declaratoria de área metropolitana ya con 8 municipios, y luego hicimos la Ley de Coordinación Metropolitana en la anterior legislatura, que fue vetada por el gobernador, con una diferencia. Esa Ley de Coordinación Metropolitana que vetó el gobernador incluía en su contenido cómo se manejaran los recursos de la ciudad. Y esta legislatura evadió el tema, por eso se las dejó pasar el gobernador. No, esta es una ley metropolitana light, para empezar. ¿Y a qué obligaba aquella ley? O sea, ¿cómo establecía el reparto? Aquella ley establecía las bases a partir de las cuales se debía construir no solamente el diseño y el andamiaje jurídico de las figuras de coordinación metropolitana, que son 3 según la Constitución. La instancia política, la instancia donde los presidentes municipales y el gobernador nos ponemos de acuerdo en la agenda, la instancia técnica, que es el Instituto Metropolitano de Planeación, y la instancia ciudadana, que es un espacio de participación para la gente en la construcción de las políticas públicas metropolitanas. La Ley de Coordinación Metropolitana, aparte de ver cómo se constituían esas 3 figuras, generaba además mecanismos muy claros de cómo se manejaba el dinero de los fondos metropolitanos, que es uno de los grandes temas de debate en este momento. Es decir, tú ves a los presidentes municipales permanentemente quejándose de que no les llegue el dinero, de que se lo están jineteando, de que ellos aportan y no les... Ahí estaba en esa ley establecido perfectamente cómo manejar el dinero.
cómo incorporar inclusive a los ciudadanos en la evaluación del uso de los recursos públicos metropolitanos y cómo condicionar el uso de esos recursos a las definiciones técnicas planteadas por el instituto. Eso fue lo que vetó el gobernador. Y eso fue lo que a esta legislatura, y yo lo digo con mucho respeto de mi amigo Marco Barba, que es quien estuvo al frente de este proceso, el